natural que la gente con la entrada del otoño tenga peor humor, vamos perdiendo 3 minutos de luz al día y eso al final acaba notándose, hay mayores dificultades para dormir. ¿Por qué somos tan distintos? Mario Alonso Puig, buenos días. Buenos días. A ver, explícame, ¿por qué en este sentido no somos todos iguales? Bueno, es un tema absolutamente fascinante. Tú fíjate que el impacto de las estaciones en la salud y en los estados emocionales se negó durante mucho tiempo, a pesar de que médicos de la talla de Hipócrates pues ya hablaban de ello, hablaban de este entristecimiento en el cambio estacional. Posidosus hablaba de la melancolía del otoño, de pues los estados maníacos el invierno, pero todo esto pasó desapercibido hasta que empezaron a hacerse una serie de estudios. Verán, nosotros tenemos en el cerebro una zona muy interesante, muy pequeñita, que se llama el núcleo supraquiasmático, un reloj biológico, que está constantemente estudiando las horas solares y adaptando nuestro organismo a esas horas solares. Y hay dos tipos de hormonas, dos tipos de neurotransmisores que se llaman la serotonina y la melatonina, que afectan enormemente a este estado de ánimo. ¿Qué ocurre? Que cuando el número de horas de sol baja, la producción de serotonina también baja. De ahí viene esa especie de tristeza, esa especie de decaimiento, pues la serotonina es una hormona importantísima a la hora de sentirte tranquilo, ilusionado. Y sube la dopamina. Cuando sube la dopamina, porque hay más horas de oscuridad, baja la temperatura. La bajada de la temperatura afecta muchísimo al estado de ánimo. ¿Qué ocurre? Que la bajada de la temperatura que tiene que ocurrir por la noche es importante en los procesos de recuperación del cuerpo. De hecho, la melatonina es una hormona muy agresiva contra los tumores y muy potenciadora del sistema inmunológico. Pero fíjate qué cosa tan curiosa, como la subida de una hormona que de alguna manera es natural, también afecta al estado de ánimo de una persona. Oye, te voy a hacer, luego profundizamos un poco en esto. ¿Vale de algo? Voy a hacer un comentario aparte. ¿Vale de algo esas cápsulas de melatonina que están...? Le voy a preguntar yo, ¿y si no se puede uno aplicar serotonina? Eso no se vende, ¿no? No, la serotonina no, pero la melatonina sí que están vendiéndose ahora en cápsulas para dormir. Yo no sé si esto se puede... Pues fíjate, respecto de la serotonina, cuando hay situaciones de esto que se llama el TAE, el trastorno afectivo estacional, cuando es muy intenso y la persona realmente lo está pasando muy mal y por supuesto que tiene que pedir atención especializada, pues se utilizan a veces antidepresivos que lo que hacen es subir los niveles de serotonina en el cerebro. Respecto a la utilización de la melatonina, pues, por ejemplo, en Estados Unidos está autorizada una dosis mayor, en Europa, en los países comunitarios, una dosis menor. Sí se sabe que la melatonina es un buen inductor del sueño. Personas, por ejemplo, que tienen pues desarreglos en lo que se llama los ritmos circadianos, estos ritmos que suben y bajan de determinados niveles hormonales, la melatonina, al actuar precisamente sobre ese pequeño núcleo, el núcleo supraquiasmático, puede rectificar el insomnio. Y por eso, tomar melatonina para personas que tienen insomnio, pues puede ser una buena ayuda. O sea que sí que puede venir bien en un momento dado. Sí. Sobre todo para las personas que, como dices tú, pues a lo mejor van cambiando de horario. Están un mes de noche, otro mes de mañana. Temas de turnos, etcétera. Lo que también es muy importante, Javi, es tener en cuenta que el ser humano tiene muchas dimensiones. No solo es una dimensión física, tiene también una dimensión psicológica, social, emocional, espiritual. Y hay que tirar de todas estas dimensiones para estar bien. Por ejemplo, es curioso que una persona que hace ejercicio físico sube los niveles de serotonina. También hay que aprovechar cuando veamos que hay un poquito de luz, porque esa luz lo que hace es subir los niveles de serotonina y bajar los niveles de la melatonina, con lo cual el estado de ánimo también mejora. La vitamina D3, por ejemplo, parece, aunque hay estudios controvertidos, que también puede tener un efecto beneficioso. ¿Qué ocurre? Que la vitamina D3 se forma menos porque se forma por los rayos solares, con lo cual cuando nos tapamos en invierno, cuando nos ponemos menos, pues se forma menos vitamina D. También el hablar con los demás, el tener un momento difícil. Y sobre todo, yo creo que el mensaje que podemos transmitir desde aquí es que cuando una persona se sienta así, que está pues decaída, con poca energía, con somnolencia, que no crea
que ella es una persona distinta al resto, peor que al resto, que es deficiente, que tiene algún tipo de cosa que la convierte en un ser inferior. No es así. No, es que hay personas que al no poder comprender lo que les pasa creen que ellos internamente están mal. Esto es una cosa que nos afecta a todos y que todos de alguna manera lo llevamos, lo vamos superando. Sobre todo, el elemento clave es que si a una persona le ocurre esto, que no se aísle. Oye, que comparta, que hable, que busque ayuda. Estoy de acuerdo en que nos pasa a todos, pero en distinta medida. A mí la primavera me sienta fatal y el otoño fenomenal. Eso que dices es uno de los temas más fascinantes y más paradójicos. Hay personas que les afecta mucho más la primavera y el verano que el otoño y el invierno, y no se comprende por qué. ¿Ah? No se comprende porque también se ha visto en algunos estudios extrayendo sangre venosa, se ha visto que en algunas personas, por ejemplo, en época veraniega, en época de primavera, que las horas de luz son mayores, se ha visto que los niveles de melatonina, que tenían que ser muy bajos porque la melatonina, la producción se inhibe por la luz solar, eran más altos de lo normal. Esto podría explicar situaciones como la que tú comentas, personas que a lo mejor lo notan más en la primavera y en el verano. Ya, pues a lo mejor será que uno venimos de la caverna y otro de la estepa. No sé, de la caverna venimos todos, Javi. Pero bueno. De la caverna venimos todos. Y algunos siguen en ella. Oye, ¿y la caverna tiene que ser adulto? El que sale de la caverna, ¿a los niños les afecta esto? Sí, afecta a todos. La producción de melatonina en los niños es enorme. De hecho, a partir de los 70 años, la producción de melatonina es el 10% de la que teníamos cuando éramos niños. Porque hay que tener en cuenta que la melatonina, los niños, si os dais cuenta, necesitan dormir mucho. ¿Sí? La melatonina es uno de los mejores antioxidantes que se conocen. Ajá. Los radicales libres son los que nos hacen envejecer. Los radicales libres lesionan las células. La melatonina tiene un poder antioxidante tremendo. Y además es una hormona que potencia el sistema inmunológico. Los niños pues también empiezan a hacer frente a un montón de bacterias, de virus, y necesitan ir desarrollando su sistema inmunológico. De hecho, la melatonina aumenta el tamaño del timo, que es una glándula donde maduran los linfocitos. Es decir, la verdad es que el organismo es apasionante. Es apasionante. Oye, ¿y el apetito sexual dónde lo metemos en todo esto? Pues siempre se ha dicho que la primavera la sangre altera, y yo estoy leyendo que ahora mismo este trastorno afectivo estacional del otoño disminuye también el apetito sexual. Sí, es muy interesante porque hubo un cirujano que se llamaba Frederick Cook que acompañó al almirante Peary al Ártico y claro, en el Ártico se ve muy bien el tema del cambio de la luz. Claro. Y observó a los esquimales, porque estuvo mucho tiempo allí, los estudió y vio no solamente esa especie de letargia, sino esa reducción en la libido, en este apetito sexual. Y es que es así, verdaderamente la subida de los niveles de melatonina produce también una caída en este... Testosterona, me imagino. Sí, produce... Son circuitos excepcionalmente complejos, donde todo está conectado con todo, pero sí afecta directamente al apetito sexual. ¿A ti te sienta bien el otoño o eres más de primavera? ¿Sabes lo que pasa? A mí me sienta bien el otoño, no porque no tenga la caída de serotonina y la subida de melatonina que tiene todo el mundo, sino porque me gusta tanto ver los cambios de color en las hojas de los árboles que me fijo en eso. Es fascinante, sí, es verdad. Mario Alonso Puig, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y hasta el próximo día. Nos hace falta una buena dosis de optimismo. De optimismo, pero objetivo. Poder sacar de nosotros mismos todo nuestro potencial. Intentar alcanzar esos momentos de felicidad que nos estimulen, que nos animen a seguir adelante. Y uno de esos grandes expertos, coaching, comunicador, médico, bueno, yo creo que uno de esos referentes ahora mismo en nuestro país en materia de positivismo y de claves para mejorar y para ser un poquito más felices es el profesor Mario Alonso Puig. Profesor, muchísimas gracias por estar con nuestros oyentes. Bienvenido y buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, gracias a ustedes. Usted está recorriendo España, está enviando mensajes positivos, mensajes optimistas, pero lo que más me gusta de esos mensajes que usted nos manda es que son, realmente muy con los pies en la tierra, es decir, muy realistas, porque usted nos dice que lo más importante que tenemos cada uno de nosotros es precisamente a nosotros mismos, ¿no? ¿Ahí podría estar un poco la clave? Sí, vamos a ver, el tener una mentalidad positiva
no va para nada reñida con tener una mentalidad realista. Vamos a ver, la realidad no cabe duda que tiene aspectos dolorosos, aspectos duros y aspectos feos. Y esto hay que reconocerlo porque es así, es obvio y es evidente. La realidad, sin embargo, tiene también posibilidades, tiene oportunidades, tiene aspectos muy hermosos, muy bellos y muy inspiradores. La mentalidad positiva lo único que hace es enfocar la atención en aquello que está bien, en aquello que es fuente de oportunidad, que es fuente de posibilidad. No quiere decir que niegue lo que está mal. Lo que quiere decir es que donde pone toda la atención, donde pone toda la energía, donde pone todo el entusiasmo en lo que está bien. Y curiosamente esto se parece mucho, usando una analogía, a la luz y a la oscuridad. No hay manera de sacar la oscuridad de una habitación, por más que uno se empeñe, por más que uno hable de ella. Pero si pones un poquito de luz, aunque sea la luz de una humilde cerilla, inmediatamente la oscuridad se desvanece. Por eso la mentalidad positiva lo que hace fundamentalmente es desvanecer nuestra angustia, nuestra sensación de incompetencia, nuestra sensación de pequeñez, precisamente en los momentos en los que más necesitamos aflorar esa fuerza interior que todos tenemos, despertar esas energías dormidas, desplegar esos talentos ocultos. Por eso la mentalidad positiva lo único que pretende es hacer justicia a la realidad. Y hacer justicia a la realidad quiere decir que dentro de nosotros existe un potencial que merece ser explorado, descubierto y aflorado. De hecho, usted dice que salir fortalecidos de una situación crítica o difícil es una cuestión de actitud. Sí, vamos a ver, una crisis es fundamentalmente un punto de inflexión. Es decir, de alguna manera somos sacados de nuestra zona de confort, de nuestra zona conocida, de nuestro status quo, y nos encontramos frente a la incertidumbre. Frente a la incertidumbre, frente al cambio profundo, muchas veces no consultamos a nuestra verdadera realidad, a nuestra fuerza interior, consultamos a la impresión que tenemos de nosotros mismos. Actitud quiere decir cómo me posiciono yo frente a una realidad. Cuando esta realidad es difícil, cuando esta realidad es muy desafiante como la actual, la actitud es cómo yo me posiciono frente a esa realidad difícil. ¿Me posiciono como alguien que la rechaza, como alguien que la detesta, o me posiciono como alguien que dice, de acuerdo, ahora no sé cómo manejarme, pero si persisto, si busco alternativas, si sigo adelante, si no tiro la toalla, seguro que encuentro un camino. Por eso la actitud es lo que nos lleva a la aptitud. El querer es lo que nos lleva antes o después al poder. También ha comentado usted en alguna ocasión, y lo refleja así en sus libros, que a veces buscamos excusas para no reflexionar. ¿Qué quiere decir con esto? Esta es una pregunta importantísima. Vamos a ver. Nosotros tenemos dos tipos, digamos, voy a decirlo de una manera lo más sencilla posible, dos tipos de actividad mental. Tenemos una actividad mental superficial, que es el pensamiento habitual. Es un pensamiento automático. Pensamos las mismas cosas, decimos las mismas cosas, sentimos las mismas cosas, experimentamos las mismas cosas. No puede haber transformación interior mientras que pensemos las mismas cosas, sintamos las mismas cosas, hagamos las mismas cosas y experimentemos las mismas cosas. La reflexión es la utilización de la capacidad cumbre de la inteligencia. La palabra inteligencia quiere decir capacidad de penetración en la profundidad de las cosas, en la realidad de las cosas. La reflexión es el proceso donde una persona se mete en su propio interior, bucea en su interioridad y entra en contacto con un espacio que es fuente de posibilidades. Es verdad que como no estamos acostumbrados a pensar con rigor, esto es con profundidad,
con anchura y con alcance, sino que nuestro pensamiento es muy automático. Cuando hacemos este ejercicio de reflexión nos parece que estamos perdiendo el tiempo, nos molesta el silencio, nos molesta la sensación de vacío. Yo animo muchísimo a las personas a que dediquen 5 o 10 minutos a entrenarse cada día en esto, en buscar un espacio de silencio, un lugar donde no sean molestados y penetrar en su interior, hacerse preguntas, buscar dentro. Es espectacular, lo digo literalmente, espectacular lo que encontramos dentro de nosotros si somos capaces de persistir en este proceso de búsqueda interior. ¿Qué pasa? Que hay que soportar el silencio, hay que soportar el vacío y la sensación de que perdemos el tiempo porque da la sensación de que no estamos haciendo nada. Bueno, es como el leñador que no afila su hacha. Si no afilas tu hacha a través de la reflexión, es muy difícil que puedas... seguir siendo eficiente a la hora de cortar árboles o haciendo las tareas que tengas que hacer en tu vida. Hay otro aspecto, profesor, que usted insiste, y es el del pensamiento positivo. Lo ha dicho también hace apenas unos minutos. Incluso el pensamiento positivo es capaz de fortalecer el sistema inmunitario, es decir, pensar en positivo nos puede ayudar a mejorar nuestra salud física. Sí, y además voy a ir muy directo a lo que nos dice la ciencia en este sentido. Vamos a ver. La parte más anterior de nuestro cerebro, la que está justo detrás de la frente y encima de las órbitas, esa es lo que se llama el área prefrontal. El área prefrontal izquierda, es decir, ese área localizada en el hemisferio izquierdo, tenemos dos hemisferios, izquierdo y derecho, como si fuera una nuez, dos partes. Esa parte, el área prefrontal del hemisferio izquierdo, es la base de las emociones positivas. Se sabe que cuando se sonríe, cuando se intenta encontrar el lado positivo de las cosas, cuando se es generoso, cuando se es compasivo, cuando se vive con ilusión, se sabe, porque se ha podido observar utilizando técnicas de neuroimagen muy sofisticadas, se sabe que este área aumenta de tamaño, es decir, las conexiones se hacen más ricas, hay una mayor neuroplasticidad y toda esta zona, toda este área dedicada a las emociones positivas en el lóbulo prefrontal, digamos que se expande, para entendernos. Bien, la expansión de la zona prefrontal izquierda, la parte dedicada a las emociones positivas, tiene de entrada dos efectos que se han documentado muy bien y en distintos estudios magníficamente llevados a cabo. La primera es una reducción del miedo. Cuando se fortalece esta zona, hay un fascículo que se llama el fascículo uncinado, que conecta la zona prefrontal con los núcleos amigdalinos del cerebro, que es donde se genera el miedo, y ejercen una actividad inhibitoria, es decir, reducen la actividad de la amígdala, es decir, reducen nuestro miedo. Esto es fundamental cuando hacemos frente a la incertidumbre, cuando hacemos frente a la ambigüedad y al cambio. Es decir,
vivimos mucho menos asustados, es decir, mucho más confiados. Esto es un efecto muy importante a nivel mental. Pero es que también se ha demostrado que la activación de esta zona prefrontal izquierda estimula el sistema inmunológico, el sistema de defensa. Los leucocitos, los linfocitos, es decir, todas aquellas células que nos protegen frente a agresiones por bacterias, por virus y por tumores. Es decir, no cabe duda hoy en base a la ciencia más moderna que existe, que tener una actitud positiva en la vida, a pesar de la dificultad, a pesar de los obstáculos, favorece que tengamos confianza porque reduce físicamente nuestro miedo y además potencia nuestra salud porque amplifica la función del sistema inmunológico. Me queda una última pregunta. Hemos hablado de reflexión, hemos hablado de pensamiento positivo y de cómo esto puede cambiar nuestro entorno, incluso pues hacer que nuestra incertidumbre y nuestro miedo se vaya desvaneciendo. Usted habla mucho de sonreír y de sonreír a nosotros mismos y a los demás como una clave para una comunicación positiva. Pero cuando una persona está triste y realmente no le nace esa sonrisa, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál sería su consejo para esas personas que ahora mismo nos escuchan y dicen, si es que yo era una persona alegre, pero desde hace un tiempo no sé qué me pasa, me han superado los problemas o la situación en la que me encuentro, yo quisiera sonreír, pero no sé cómo hacerlo? Entiendo perfectamente a las personas que digan esto, porque tiene todo el sentido del mundo. No es fácil sonreír cuando las cosas no están saliendo bien. No es fácil sonreír cuando uno está teniendo dificultades, se están encontrando con grandes obstáculos. Lo que les diría es lo siguiente: hagan lo que puedan con lo que les quede. Es decir, posiblemente en ese momento no pueden hacer lo que se llama la sonrisa auténtica de Duchenne, que es la sonrisa cuando una persona está realmente alegre, pero que hagan todo lo posible para mover su cara en el sentido de esbozar una sonrisa. El cerebro humano está extraordinariamente conectado con la música. Con la musculatura de la cara. Los estados de tristeza, los estados de desesperanza son estados mentales y su núcleo, su base estructural, su base física es el cerebro humano. Cuando el cerebro humano recibe una información distinta, una información de que las cosas están bien o están mejorando, él mismo, de forma refleja, va cambiando su propio estado emocional. Se sabe, se ha documentado, se ha visto, lo hemos experimentado, que cuando una persona, a pesar de la dificultad, no pierde la esperanza y dice, algo bueno tiene que salir de aquí, y hace lo que puede para sonreír en la medida de lo que en ese momento siente que es capaz, se dará cuenta de que poco a poco cada vez va moviendo su musculatura facial de una forma más natural, y también notará cómo su estado de ánimo mejora. No somos conscientes hasta qué punto el cerebro se está fijando en lo que ocurre en el cuerpo para decidir cómo se siente él. Por eso, todo lo que sea esbozar una sonrisa, aunque cueste, haciendo un ejercicio de entrada de fuerza de voluntad, porque en ese momento uno no siente las ganas de sonreír, al final lleva a sentirse mucho mejor. Y además, profesor, convendrá conmigo que cuando nosotros le sonreímos a alguien, incluso a alguien a quien no conocemos, en el 99,9% de los casos esa persona nos devuelve una sonrisa, y eso es un gran tesoro. Y eso es muy importante por lo siguiente: todos vivimos muy asustados y muchas veces tenemos miedo a los demás. La mejor forma de transmitir a alguien, no tienes por qué temerme, es
con una sonrisa. Profesor doctor Mario Alonso Puig, yo sabía que iba a ser un placer charlar con usted y así ha sido. Y además nos quedamos con buenos y sabios consejos. Tenemos que sonreír, tenemos que ser positivos y mirar hacia nosotros, porque ahí es donde está nuestra fuerza. Muchísimas gracias por este ratito de la tarde del domingo. Un placer. Muchas gracias a ustedes.